En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer este minion súper lindo al que le puedes quitar su overall y ver su tanguita. Es súper fácil de hacer, mide 7 centímetros aproximadamente, utilizando gancho y estambre de 3 milímetros. Aquí en pantalla te voy a dejar los materiales que necesitas y opcionalmente si tú quieres puedes hacerlo llavero, ya que tiene el tamaño perfecto para hacerlo llavero. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartis. Vamos a comenzar con color amarillo para hacer el cuerpo del minion. Comenzamos con un anillo mágico, vamos a tomar el estambre, rodeamos nuestros dos deditos formando una cruz y regresamos para sostenerlo con el pulgar de nuevo. Volteamos y nos van a quedar dos vueltas. Vamos a pasar el gancho primero por debajo, luego por arriba, jalamos para sacar, vamos a girar el gancho y por el estambre que nos queda más largo vamos a tomar hilo y de esta manera lo pasamos por la hebra para hacer una cadenita. Pasamos el gancho de nuevo por el centro del anillo, tomamos hilo, sacamos y ahora vamos a tener dos hebras. Vamos a tomar hilo y pasamos el gancho por ambas hebras para tener nuestro punto bajo. Vamos a repetir hasta completar 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Pasamos el gancho dentro del anillo, tomamos hilo, sacamos, tenemos dos hebras, tomamos hilo y pasamos por ambas. Ya tenemos nuestro segundo punto bajo y vamos a tener que hacer 6 más para completar los 8 puntos bajos. Ya que terminamos, nos va a quedar una fila así. Vamos a tomar el hilo que nos quedó solito y jalamos para juntar ambas puntas. Vamos a pasar el gancho por el primer punto bajo que hicimos, por el centro, tomamos hilo, sacamos y tenemos nuestras dos hebras, pero aquí vamos a hacer un punto deslizado pasando la primera hebra dentro de la segunda, de esta forma. Tomamos hilo, pasamos para hacer una cadenita extra y en el punto bajo, esta es la cadena que acabamos de hacer, en esa no, sería en el punto bajo, vamos a pasar nuestro gancho, hacemos otro punto bajo y lo marcamos. De aquí vamos a hacer aumentos en toda la vuelta. Para hacer los aumentos, en el mismo punto vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí ya tenemos uno, así que en el mismo punto vamos a hacer un segundo punto bajo y así pasar de un punto a 2 y hacer el aumento. Vamos a repetir esto toda la vuelta haciendo 2 puntos bajos en cada punto para pasar de 8 puntos a 16. Cerramos con un punto deslizado, hacemos nuestra cadenita
y el punto bajo para marcarlo. Vamos a tomar de nuevo el hilo que nos quedó solito y lo jalamos con cuidado para cerrar el anillo mágico. De aquí vamos a continuar haciendo un punto bajo, que sería el que tenemos marcado, y en el punto que sigue hacemos un aumento. Repetimos un punto bajo y un aumento y así toda la vuelta. Lo tenemos que repetir 8 veces para completar toda la vuelta y tener 24 puntos. Hasta aquí llevamos 3 vueltas ya hechas. Así que vamos a continuar haciendo 4 vueltas más de 24 puntos bajos normales, sin aumentos y sin disminuciones. Cortamos y cerramos, y ahora normalmente pasamos el gancho por el centro del punto bajo, pero ahora lo vamos a pasar por arriba en medio de las 2 hebras que forman el punto bajo para tomar únicamente la hebra que está atrás. Vamos a cambiar a color negro. Para esto vamos a doblar nuestro estambre de esta manera para formar un círculo. Tomamos la hebra larga, la vamos a pasar por detrás y con el gancho vamos a sacar la hebra que quedó al centro del círculo para formar una cadenita. Pasamos por la hebra de atrás y de aquí vamos a continuar haciendo puntos deslizados por toda la vuelta. Tenemos que tener 24 puntos. Y para esto vamos a pasar de nuevo el gancho para tomar la hebra de atrás, tomamos hilo, sacamos y tenemos nuestras 2 hebras. Vamos a pasar la primera por la segunda de esta forma, repetimos y así hasta completar los 24 puntos.
Ya que completamos toda la vuelta, hacemos una cadenita extra y ahora vamos a pasar el gancho hasta la parte de abajo del color negro y por arriba del color amarillo. Vamos a hacer un punto bajo normal, cubriendo los puntos deslizados que acabamos de hacer. Marcamos nuestro primer punto y vamos a continuar haciendo una vuelta de 24 puntos bajos, cubriendo completamente los puntos deslizados. Si quieres entender mucho mejor cómo hacer el cambio de color, te dejo un tutorial aquí en donde te explico más detalladamente cómo hacerlo para que te quede perfecto. Cortamos y cerramos. De aquí vamos a continuar igual, vamos a pasar el gancho por arriba del punto para tomar la hebra de afuera. Cambiamos a color amarillo. Y hacemos una vuelta de 24 puntos deslizados por la hebra de atrás. Ya que completamos toda la vuelta, hacemos nuestra cadenita y continuamos haciendo los puntos bajos por arriba de los puntos deslizados. Vamos a hacer toda la vuelta igual hasta completar los 24 puntos y terminar el cambio de color. Y de aquí vamos a continuar haciendo 7 vueltas más de 24 puntos bajos normales. Nos va quedando algo así el cuerpo y de aquí vamos a continuar con un punto bajo y una disminución, repitiéndolo 8 veces para tener 16 puntos. Vamos a pasar de 24 a 16. Para hacer una disminución vamos a pasar el gancho por el punto bajo, tomamos hilo
y sacamos. Y antes de cerrar vamos a pasarlo por el punto que sigue. Tomamos hilo y sacamos y tenemos 3 hebras. De aquí vamos a pasar el gancho por las 3 y así vamos a convertir 2 puntos en 1 para hacer la disminución. Repetimos. Hacemos nuestro punto bajo y después la disminución. Y así hasta completar toda la vuelta. Rellenamos el cuerpo . Y terminamos con una vuelta de 8 disminuciones. Dejamos un poquito de hilo para cerrar la pieza. Cerramos con un nudito. Para cerrar la pieza con ayuda de una aguja para estambre, vamos a pasar la aguja por el centro de los puntos para tomar solamente la hebra de afuera. Pasamos la aguja por todos los puntos. Jalamos con cuidado y hacemos un par de nuditos. Escondemos el sobrante entre el tejido y así nos va quedando el cuerpo de nuestro Minion. Para hacer los brazos vamos a comenzar con color negro, haciendo un anillo mágico de 3 puntos. Juntamos las puntas y cerramos con un punto deslizado. Hacemos nuestro primer punto de la siguiente vuelta, marcamos y aquí ya tenemos un punto.
En los otros 2 puntos vamos a hacer un aumento en cada uno para terminar la vuelta con 5 puntos. Cortamos y cerramos. Cerramos el anillo mágico. Pasamos nuestro gancho por el punto bajo completo y cambiamos a color amarillo. Hacemos nuestro primer punto bajo normal. Y aquí vamos a continuar haciendo 3 vueltas de 5 puntos bajos en color amarillo para terminar nuestro bracito. Así nos queda el bracito. Tenemos que dejar un poco de hilo para poder coser la pieza y tenemos que hacer 2 bracitos iguales. Para hacer las piernas igual vamos a comenzar con color negro, iniciando con un anillo mágico de 4 puntos. Cerramos con un punto deslizado, hacemos nuestro nuevo primer punto y marcamos. Ya teniendo nuestro primer punto, vamos a hacer aumentos en los 3 puntos que faltan. Así vamos a completar 7 puntos al final de la vuelta. Cortamos y cerramos. Cerramos el anillo mágico. Y de aquí vamos a cambiar a color azul. Y vamos a terminar haciendo 2 vueltas de 7 puntos bajos en color azul.
Cortamos suficiente hilo para coser y cerramos. Rellenamos un poquito las piernas. Y así nos tienen que quedar. Tenemos que hacer dos iguales y con el mismo color azul vamos a hacer el traje. Comenzamos con un anillo mágico de 8 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces hasta tener 24 puntos. Y seguimos con 7 puntos bajos y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 27 puntos. De aquí vamos a hacer 10 puntos bajos. Hacemos una cadenita para levantar el tejido y aquí lo vamos a voltear, ya no vamos a tejer en círculo. Y hacemos otras 5 vueltas más en filas de 10 puntos bajos. Cortamos y cerramos, y el sobrante lo vamos a esconder entre el tejido. Así nos va quedando nuestro overol. Y ahora en el punto siguiente de donde estábamos trabajando vamos a pasar nuestro gancho y hacemos un nuevo punto bajo igual en color azul. Y aquí, como teníamos 27 puntos y usamos 10, nos van a quedar 17 de este lado. Así que vamos a hacer 5 vueltas de 17 puntos bajos igual en filas
como este lado. De aquí hacemos 5 cadenas. Una cadena extra para levantar el tejido. Y hacemos 5 puntos bajos. Hacemos 17 puntos bajos para unir con la parte que estábamos tejiendo. Y repetimos, hacemos 5 cadenas, una cadenita extra y 5 puntos bajos. En la última fila que tejimos vamos a unir el tirante haciendo un punto deslizado y cortamos, y el sobrante lo vamos a esconder entre el tejido. De esta forma nos va quedando nuestro overol. Y ahora vamos a tomar nuestros brochecitos de este tipo o del que tú encuentres, pero que sean pequeños. Los botones se dividen en dos, así que vamos a coser las dos partes, una al frente del overol y la otra la vamos a coser a los tirantes, y así vamos a poder cerrar el overol. Ahora, para hacer los lentes vamos a comenzar con color blanco, haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Y continuamos haciendo un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Cortamos y cerramos el anillo mágico, y ahora vamos a pasar el gancho. En lugar de pasarlo normal recto, lo vamos a pasar hacia arriba para sacar el gancho por el centro del punto y tomar únicamente la hebra del frente. Cambiamos a color gris. Y así vamos a hacer
12 puntos bajos en toda la vuelta, pero tomando la hebra del frente. Y cortamos hilo. Y con una aguja para estambre vamos a esconder el hilo que nos quedó solito a través del tejido. Y así nos queda el lente para los ojitos y tenemos que hacer dos iguales. Los bracitos los vamos a colocar 2 vueltas por debajo de la línea negra, justo a la mitad del cuerpo, y comenzamos a coser. Ahora vamos a tomar nuestro minion y vamos a pasar la aguja por la parte de atrás del cuerpo, dividiendo el cuerpo por la mitad, dejando 3 puntos desde la fila en color negro. Sacamos nuestro estambre y vamos a pasar la aguja 2 puntos después del anillo mágico. Sacamos, jalamos y deteniendo el cuerpo para que no se nos deshaga la forma, vamos a hacer un par de nuditos. Y así nos queda la forma de las pompis. Opcionalmente, con rubor o pintura rosita, le puedes pintar un poquito en las pompis para que se note todavía más la forma. Ya si tú no lo quieres hacer, no importa, no afecta en nada el amigurumi. Ahora en color rojo, para hacer el calzón, vamos a comenzar haciendo 3 cadenas. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y hacemos 3 puntos bajos. Hacemos una cadenita, volteamos el tejido y de aquí hacemos una disminución. Y un punto bajo para tener 2 puntos. Hacemos la cadenita, volteamos, hacemos una disminución para tener un solo punto. Y por último hacemos la cadenita, volteamos y hacemos un último punto bajo solito. Cerramos y dejamos una tira larga de hilo. Por el frente vamos a sujetar el triangulito que hicimos, dejando 3 puntos por debajo de la fila color negro, de esta manera. Y con una aguja vamos a coser las partes del calzoncito que nos faltan. Vamos a rodear por abajo, por el centro y pasamos por donde comenzamos la división de la espalda. Sacamos la aguja por el frente y por una de las esquinitas del triángulo.
De aquí vamos a rodear por debajo del bracito, por el cuerpo hasta el otro lado. Pasamos el gancho por el mismo punto que pasamos la primera línea y sacamos la aguja por el frente por la otra esquina del triángulo. Pasamos el hilo por debajo del bracito, pasamos por el mismo punto y sacamos por el frente, por el centro del triángulo. Vamos a hacer una línea vertical nada más para terminar de fijar el triángulo al cuerpo. Sacamos por la parte de atrás y aquí hacemos un par de nuditos para asegurar nuestra costura. Y así nos va quedando nuestro minion. Ahora para el ojo vamos a tomar nuestro anteojo y con ayuda de un gancho por el anillo mágico vamos a abrirlo un poquito para poder pasar nuestro ojo de seguridad. Ahora aquí hay dos opciones. Una es poner la gomita de seguridad y coser el ojo al cuerpo del minion por la parte de color blanco. Y la otra, que es la que voy a hacer yo, va a ser sin colocar la gomita. Voy a poner silicón por todo el ojito y tomando nuestro minion por la parte de color negro justo al centro. Vamos a dividir en dos de esta manera nuestro minion y el punto que nos quede más al centro. Por aquí voy a perforar con ayuda de otro gancho y ya con el ojito con silicón lo voy a pasar por el agujerito que abrimos. Así nos va quedando nuestro minion. Y ahora con un poquito de estambre color negro vamos a hacer el cabello. Vamos a pasar la aguja entre el anillo mágico y la segunda vuelta. Y de forma recta hacia el bracito vamos a hacer una línea recta de más o menos unos 3 puntos. Vamos a dejar 2 puntos de separación y hacemos otra línea recta hacia arriba. Y otra hacia abajo, igual dejando 2 puntos de separación y repetimos del otro lado. Así nos queda el cabello. Y por último vamos a colocar nuestro overol. Para terminar vamos a colocar las patitas entre la vuelta número 2 y 4 por la parte de abajo del cuerpo y las vamos a coser tomando el overol y también el cuerpo para mantener fijo y que al momento de quitar el overol no se caiga. Y listo, hemos terminado nuestro minion. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y aquí en pantalla te dejo otros tutoriales que podrían gustarte. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información te dejo mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Bye.